¿Cómo abrir una LLC en Estados Unidos? Para abrir una LLC en Estados Unidos, lo que vas a necesitar es lo siguiente. Primero debes presentar los documentos de identificación de tu país de residencia, suministrar una dirección física dentro de los Estados Unidos, elegir el estado donde vas a constituirla y un nombre que no esté registrado como entidad comercial o cualificada. Además, también debes presentar el certificado de constitución ante el Estado. Algunos estados también te pueden exigir que se publique un anuncio en un periódico local confirmando la formación de la LLC. Pero si vives en el extranjero, puedes hacer todo este proceso en línea sin necesidad de viajar al país por medio de un intermediario. Lo primero que debemos saber antes de comenzar a dar el proceso de cómo abrir una LLC dentro de los Estados Unidos es qué es una LLC. Bueno, una LLC es un tipo de empresa dentro de los Estados Unidos que nos permite operar un negocio digital desde cualquier lugar del mundo. Esta LLC es una empresa que va a ser separada de sus miembros ante la ley. ¿Qué es lo que necesitas hacer para abrir tu LLC dentro de los Estados Unidos? Bueno, lo primero que necesitas hacer es suministrar tus documentos de identificación. Es importante que sepas que debes ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años y tener un pasaporte vigente si eres extranjero. Además, debes suministrar la dirección física dentro del estado de constitución donde vas a abrir esta empresa LLC. Tus socios pueden ser también extranjeros, es decir, no es necesario que tengas un socio que sea estadounidense. Lo que sigue ahora es elegir un nombre. Debes elegir un nombre que no figure en los registros del secretario de Estado como nombre de otra LLC u entidad comercial nacional o cualificada. Para comprobar la disponibilidad de nombre es necesario que realices una búsqueda de nombres de la LLC en el sitio web de tu estado y una búsqueda de marca registrada para de esta manera evitar infracciones de propiedad intelectual. Es importante que sepas entonces que una LLC siempre va a tener un nombre único, va a tener un nombre que no se repite. Por eso es que debes investigar los nombres que ya están en uso para que evites colocar un nombre repetido y luego tener algún problema legal por utilizar un nombre repetido. Como nota, te puedo decir que puedes por una pequeña cuota reservar un nombre durante un breve periodo de tiempo mientras te organizas para la creación de tu LLC. Ahora lo que te quedará seguir es elegir un estado y pagar las tasas de impuestos. Es necesario que elijas el estado donde vas a registrar la LLC. Todos los estados presentan diferentes requisitos al momento de la creación de la LLC. Por eso es importante que escojas un estado para que sepas cuáles son los requisitos fundamentales dentro de ese estado para que puedas crear o constituir tu LLC. Por ejemplo, para constituir una LLC en el estado de Delaware, esto te va a evitar pagar impuestos federales. Sin embargo, la LLC también tendrá que registrarse como una LLC extranjera, lo que puede aumentar los costos de constitución y costos administrativos. Debes tener en cuenta que también debes pagar el monto de reporte anual y las tasas de registro, las cuales pueden variar de un estado a otro. Por eso, al momento de la creación de tu LLC, es importante que investigues en el estado donde la vas a crear cuáles son los requisitos fundamentales y cuáles son los beneficios o ventajas y desventajas que puedes obtener por crear tu cuenta dentro de ese estado. Ahora debes conseguir un agente registrado. Al constituir una LLC vas a necesitar tener un agente registrado dentro del estado de constitución. Esto también es conocido como un agente de notificaciones y es como un intermediario que va a recibir las notificaciones legales enviadas por correo y te las va a hacer llegar a ti para que tengas la información. A esta persona le van a llegar los documentos fiscales, los documentos de los impuestos del Estado, toda esta información. Este agente registrado también va a recibir notificaciones de litigios, documentos judiciales, órdenes de embargos de salarios y citaciones.
el intermediario que va a estar entre el secretario de Estado y el creador de la LLC. Ahora tienes que preparar un acuerdo de funcionamiento de la LLC. En casi todos los estados se exige un acuerdo de funcionamiento por escrito entre los miembros y la LLC sobre cómo se va a gestionar el negocio. Incluso si si es un único miembro, es decir, si es una sola persona la que está creando la LLC. Este documento se recomienda que sea redactado por un abogado. Allí se debe explicar claramente la división de la propiedad, el trabajo y los beneficios con el fin de evitar disputas entre propietarios, así como puede ayudar a evitar levantamiento del velo u optar por ciertas disposiciones por defecto de los estatus de la LLC cuando ya no pueda gestionar el negocio. Ahora lo que tienes que hacer es presentar la LLC en tu estado. Al abrir una nueva LLC oficialmente dentro de los Estados Unidos, debes presentar los documentos de constitución ante la oficina del secretario de Estado o el departamento que se encargue de los trámites empresariales. Una vez que hayas sido aprobado en este trámite, se te dará un certificado de confirmación que podrás utilizar como prueba legal para abrir una cuenta bancaria de negocios y obtener un EIN. Este EIN es el que te va a permitir abrir las cuentas bancarias dentro de los Estados Unidos. Es como tu identificación del LLC. En la mayoría de los documentos de constitución se va a incluir los datos como el nombre, ubicación principal y propósito del negocio, nombre y dirección física del agente registrado. También se va a decir si la LLC será administrada por miembros o por gerentes, los formularios estándar para los artículos de organización de una LLC que van a estar disponibles en cada estado. Van a presentar los documentos firmados por la persona que constituyó la LLC y el consentimiento del agente registrado, esto solo en algunos estados. Luego de esto vas a obtener tu EIN, que es el número de identificación fiscal y licencia para operar con tu LLC. Después de constituir la entidad empresarial, debes solicitar este IRS, que es un número de identificación patronal, para que puedas utilizarlo en las cuentas bancarias, así como en las declaraciones de los impuestos sobre la renta y el empleo. También debes solicitar al Departamento Fiscal del Estado un número de identificación de impuestos sobre las ventas. Ahora, lo que te quedará será registrar la LLC en otros estados de ser necesario. Es decir, si vas a operar en diferentes estados, vas a tener que registrarte o cumplir los requisitos en cada estado adicional al que la LLC vaya a desarrollar una actividad. Para obtener una autorización de operar en el extranjero, debes realizar una solicitud de autorización ante el secretario de Estado, tramitar el certificado de vigencia, nombrar y mantener un agente registrado. Podrás obtener una o más licencias y permisos para cada jurisdicción. Ahora que ya tienes toda esta información, que ya tienes los documentos legales, vas a poder abrirte la cuenta bancaria comercial. La mayoría de los bancos te van a pedir la fecha de constitución de la empresa, el tipo de negocio, nombres y direcciones de los propietarios y el EIN, que fue el que obtuviste al registrar tu LLC. Aunque este paso no es propiamente un requisito legal, es un paso esencial para separar las finanzas de la empresa de las finanzas personales. Tanto así que es uno de los principales factores que tiene una cuenta los tribunales a la hora de decidir si levantan el velo de una LLC y hacen responsable al socio de las deudas de la LLC. También puedes utilizar una tarjeta de crédito para manejar las finanzas de tu LLC y crear un crédito empresarial. En cuanto a los beneficios de tener una LLC dentro de los Estados Unidos, se presentan los siguientes. Tienes responsabilidad limitada. Los miembros o propietarios de la empresa están protegidos de la responsabilidad personal por los actos de la LLC o de sus miembros. Esto es lo que se conoce como velo. Esto lo que quiere decir es que los acreedores no pueden reclamar los activos personales como casas, cuentas de ahorros, entre otros, de los propietarios para pagar deudas de la empresa, como si fuera el caso de una empresa unipersonal o una sociedad colectiva. Sin embargo, es posible que una LLC pierda su responsabilidad limitada con el levantamiento del velo, pero esto ya sería a través de un juicio donde se estudiaría el caso para ver si se quita la responsabilidad limitada o no.
Otro beneficio es que tienes membresía flexible. Sus miembros pueden ser personas físicas, sociedades, fideicomisos o corporaciones y no hay límites en el número de miembros. Las personas físicas pueden ser de cualquier nacionalidad y no necesitan ser ciudadanos americanos. Tienes una estructura de gestión. Los propietarios o miembros pueden gestionar la LLC o elegir un grupo de gestión que supervise las operaciones diarias de la empresa. Así que dependiendo de cómo se gestione la LLC, los miembros asemejarán más a los accionistas si la LLC utiliza gestores, porque entonces los miembros no participarían en la gestión. En cambio, si la LLC no utiliza gestores, los miembros parecerán más a los socios porque tendrán voz directa en la toma de decisiones de la empresa. Vas a tener tributación directa. La LLC no suele pagar impuestos a nivel de entidad empresarial. En lugar de ello, cualquier impuesto adeudado se paga a nivel individual. Es decir, que todos los ingresos o pérdidas de la empresa se transfieren a los propietarios y se declaran en sus impuestos personales. Al tener una LLC tienes mayor credibilidad. La creación de esta puede ayudar a una nueva empresa a establecer su credibilidad en mayor medida que si la empresa funciona como una sociedad unipersonal o colectiva. Y para finalizar, en cuanto a los requisitos de cumplimiento, son limitados. Las LLC se enfrentan a menos requisitos de cumplimiento de impuestos por el Estado y menos formalidades que las corporaciones. No existe ningún requisito que especifique el número máximo de miembros o propietarios que puede tener una LLC. El IRS te permite que las LLC de un solo miembro puedan optar al tratamiento fiscal y la tributación de la LLC de un solo miembro a nivel estatal puede ser diferente. Además, algunos estados conservan el anonimato de manera que no publican públicamente los nombres de los propietarios de la LLC. Esta información solo la tiene la Hacienda que está al tanto en la creación de la LLC. Entonces, básicamente toda esta la información es interesante en cuanto a la creación de la LLC y los beneficios que puedes obtener por crear una LLC dentro de los Estados Unidos.